Bueno, pues entonces vamos a calcular la densidad de energía eléctrica y magnética, así como el vector de Poynting para una onda plana, utilizando estas dos expresiones que provienen del teorema de Poynting, y haciendo uso de las expresiones para el campo electromagnético en el caso de ondas planas. Entonces, la primera cantidad está realmente muy sencilla y es lo que vamos a hacer primero. Entonces, del campo eléctrico, voy a pasar para acá, sabemos que el vector de desplazamiento es igual a la constante dieléctrica multiplicada por el campo eléctrico. Si nosotros ya aquí tenemos el campo eléctrico, entonces simplemente queda como esta expresión. Y el producto punto del campo eléctrico con el campo de desplazamiento eléctrico, nos quedaría el producto punto de nos quedaría la constante dieléctrica y el producto punto del vector de polarización eléctrica consigo mismo, y nos quedaría el factor exponencial multiplicado por el factor exponencial, y eso nos da 2 veces el factor exponencial, ¿cierto? Pues no, entonces vamos a tener cuidado. Para calcular esta cantidad debemos recordar lo que significa esta densidad de energía. Estamos hablando de energía, por lo tanto debe de ser una cantidad real, porque la energía la podemos medir. Entonces aquí estamos ocupando este exponencial complejo. Entonces, para que nuestra expresión para el campo eléctrico y para la densidad de energía tenga sentido, recordemos que debemos de tomar o extraer la parte real de este fasor que está aquí. Entonces, lo que hacemos para que esta cosa tenga sentido es sacar la parte real del campo eléctrico primero y luego hacer el cálculo de la cantidad. Si no, nos van a quedar cantidades complejas y la energía no puede ser una cantidad imaginaria. Entonces aquí tenemos el vector de desplazamiento y vamos a calcular el producto punto, pero de estas dos cantidades. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, entonces nuevamente tenemos la constante dieléctrica, tenemos el producto punto del vector de polarización consigo mismo, y entonces ahora tenemos que multiplicar la parte real del fasor, que es un coseno, aquí estamos suponiendo que por supuesto que el vector de polarización es real, y debemos de multiplicar por la parte real del fasor del vector de polarización, vector de desplazamiento eléctrico, que otra vez nos da un coseno, y entonces con este coseno que ya teníamos nos queda un coseno cuadrado. Entonces lo que acabamos de calcular es la densidad. Bueno, si lo dividimos entre 2, esto me da la densidad de energía eléctrica. Entonces, por el solo hecho de tener un campo eléctrico, está asociada una densidad de energía dada por esta expresión. Ahora, fíjense que aquí este término pues está cambiando con respecto del tiempo.
y lo hace con una frecuencia dada por el parámetro omega, que usualmente puede llegar a ser muy grande. Entonces, lo que nos va a interesar en la mayoría de las aplicaciones es calcular la densidad de energía eléctrica. Entonces, esto es, vamos a tomar un promedio en el tiempo de esta cantidad, y eso significa sacar el promedio en el tiempo de dicha densidad de energía eléctrica. Entonces, pues fíjense que aquí aparece el coseno cuadrado, y ahorita pues ustedes ya deberían de saber que el promedio del coseno cuadrado, cuando graficamos el coseno cuadrado como función del tiempo, esa es una cantidad que se comporta de esa manera, donde aquí está a la mitad y la máxima variación se da en la unidad, de tal manera que el promedio pues es justamente un medio. Entonces el promedio del coseno cuadrado me da un medio, junto con este un medio me da un cuarto, y aquí tenemos la constante dieléctrica multiplicado por el producto punto del campo de vector de polarización eléctrica consigo mismo, que eso es lo mismo que su amplitud elevada al cuadrado, y eso me da la densidad de energía eléctrica para una onda plana. Queda por ustedes mostrar que la densidad de energía magnética va a estar dada por queda una expresión bastante similar a la que tenemos aquí, pero en lugar de aparecer el vector de polarización eléctrica, va a aparecer el vector de polarización magnética, y va a aparecer un coseno cuadrado del mismo factor. Y en lugar de aparecer la permitividad dieléctrica, va a aparecer en este caso la permeabilidad magnética del medio donde nos encontremos. Entonces, cuando sacamos el promedio de la densidad de energía magnética promediada en el tiempo, por supuesto, bueno, aquí me falta un 2, esto me va a dar un cuarto de la permeabilidad magnética por el cuadrado del vector de polarización magnética, y listo, eso es todo. Entonces aquí tenemos las densidades de energía eléctrica y magnética y sus versiones promediadas en un periodo de la oscilación de nuestra onda. Muy bien, entonces ahora pasemos a el cálculo de el vector de Poynting, que por supuesto nos va a llevar un poquito de más tiempo, así que por el momento solamente voy a dilucidar la relación que existe entre los vectores de polarización eléctrica y magnética, y para ello solamente tengo que recordar la ecuación, la ley de Faraday, que nos dice esta expresión. Entonces voy a calcular el lado izquierdo aplicado a esta expresión. Entonces ya sabemos que cuando tenemos este factor exponencial, el rotacional se convierte en i veces el vector de onda multiplicado
vectorialmente con el campo eléctrico mismo. Entonces ya acabé el lado izquierdo y ahora lo que voy a hacer es aplicar del lado derecho la misma operación, entendiendo que el campo magnético B se relaciona al campo H como mu o mi por H. Entonces me queda esta expresión. Como aquí ya tengo H, una expresión para el campo H, solamente la voy a derivar con respecto del tiempo, y al hacer eso me baja un omega, un menos, y la constante compleja I, y me vuelve a quedar todo lo demás tal cual. Eso es igual a H. Entonces tengo menos mu, y dijimos que bajábamos una I, una omega, y listo. Lo demás queda igual, es decir, lo demás es el vector H. Entonces vamos a continuar. Esta constante I con esta constante I se va, me queda K, y voy a escribir el campo eléctrico como el vector de polarización por la exponencial y del lado derecho menos por menos me da más, por omega, y el campo H lo voy a escribir como H0 por la misma exponencial. Entonces las exponenciales se cancelan de un lado y de otro. Entonces el campo H0 multiplicado, o debe de ser igual a la multiplicación vectorial del vector de onda con el vector de polarización eléctrica dividido entre mu por omega. Y ese es un resultado que ya habíamos ocupado con anterioridad. Solamente lo traigo a colación para hacer este producto cruz. Muy bien, entonces pues vamos a hacerlo. Entonces el vector de Poynting, como es una cantidad que me dice el flujo de energía por unidad de tiempo, nuevamente debe de ser una cantidad real. Y para ello, entonces, si el campo eléctrico y el campo magnético tienen estos fasores, entonces lo que tengo que hacer es primero sacarle la parte real al campo eléctrico y multiplicarlo vectorialmente con la parte real del campo magnético. Entonces la parte real del campo eléctrico pues solamente me va a traer un coseno de esta fase multiplicado por el campo eléctrico, el vector de polarización del campo eléctrico, y lo mismo para el campo magnético H. Entonces voy a sacar un coseno de aquí y un coseno de acá. Eso se va a convertir en un coseno cuadrado de K.R menos omega t, y me queda el vector de polarización de campo eléctrico, producto cruz, el vector de polarización del campo magnético. Muy bien, entonces lo que resta es desarrollar esta expresión, pero de una vez lo que voy a hacer es promediar el vector de Poynting sobre un periodo de nuestra oscilación temporal, y nuevamente el promedio del coseno cuadrado es 1/2. Entonces esto solamente se reduce a lo siguiente. Entonces si nosotros conocemos el campo eléctrico
el vector de polarización de campo eléctrico y el vector de polarización de campo magnético. El vector de Poynting promediado sobre un ciclo de la oscilación temporal se reduce a este resultado, que es bastante sencillo. Sin embargo, en el siguiente ejemplo lo vamos a simplificar todavía más. Ok, nos vemos en el siguiente video.